no, no voy a dejar eso de publicar como un requisito calificable, ¿vale? Pero de todas formas, ahí en el chat les dejo es que el tutorial de cómo publicar eso en Heroku, ¿vale? Que es la plataforma que usaríamos. Básicamente son dos cosas, Heroku para poner el código y Mongo Atlas para poner la base de datos. Este tutorial está un poquito desactualizado, o sea que estas interfaces han cambiado un poco, pero por detrás sigue siendo lo mismo. Entonces, si buscan dónde están las opciones, pues deberían llamarse igual y estar por ahí cerca. ¿Vale? ¿Sí? Para que lo tengan en cuenta, entonces. Ya no es un requerimiento calificable, pero pues de todas formas, pues inténtenlo. Bueno, listo. Entonces ya tenemos el carrito allá. ¿Qué tenemos que hacer para mostrar ese carrito? Para mostrar como la lista. ¿Idea? Bueno, eso está por acá. Listo, lo que tendríamos que hacer es, pues, primero leer la información del carrito. Eso ya lo estamos haciendo. Cuando hablo de leer, es tomar lo que está en el local storage y ponerlo en una variable común y corriente con la que podamos hacer cosas. Así que es este cart list. Recuerden que el local storage, pues sí, nos sirve para, de alguna forma, guardar variables, entre comillas, pero primero, lo único que guardamos son strings. Entonces, si guardamos algo más complejo, como en este caso una lista, tenemos que hacer el stringify, primero para volverlo un string cuando guardamos, y luego un parse para que de string vuelva a ser un objeto común y corriente, un arreglo, cuando ya lo leemos. Eso por un lado. Y por otro, pues, aunque esté guardado en el local storage, él no es que por defecto vaya y lo lea. Nosotros tenemos que decirle, vaya y traiga tal cosa de local storage para poder hacer algo con eso, ¿cierto? Entonces aquí ya estamos leyendo esa lista del local storage. Ahora tenemos que hacer algo con esa lista. ¿Listo? Ese hacer algo con esa lista va a ser iterar y ponerla en un elemento visible. ¿Cierto? Entonces vamos a hacer aquí como un menú desplegable para que el usuario la pueda ver. ¿Listo? Entonces, esto que está acá, ¿se acuerdan qué hace este código que está aquí? Bueno, acá teníamos unos botones seleccionados, los recorremos y a cada uno le agregamos un event listener de clic. Y luego, cuando hacemos eso, al cart list le agregamos un nuevo elemento con esa información que sacamos del botón, que se acuerdan que hicimos esto, data image, data name, data price. Y
modificamos el número que está puesto en el carrito, que es lo mismo que también hacemos acá. Sí, por eso el carrito, el número vemos que cambia al principio, pero también cuando agregamos uno nuevo. Y por último, pues guardamos ya en el local storage. Acá lo que hacemos es cuando carga la página, actualizamos el número del carrito. Junto con esto. Y acá lo que vamos a hacer entonces es hacer una función que nos permita como pintar ya la lista del carrito. Entonces vamos a llamarle a eso, va a ser como render cart. ¿Listo? Dentro de esa función, ¿qué necesitamos hacer? ¿Ya? Bueno. Acá lo que vamos a tener que hacer es recorrer la lista del carrito y pintar cada uno de los elementos en algún sitio. Si algún sitio seguramente es algo que está por acá arriba. Entonces, no sé si ya lo tenemos. Seguramente nos toca crearlo. Acá en el main, el carrito, pues no tiene como nada donde podamos hacer eso. Entonces tenemos que crearlo. Acá solamente tenemos un botón con ese 0. Pero entonces lo que voy a hacer es encerrar todo esto dentro de un div. Voy a poner una clase simplemente cart. Tenemos el botón y vamos a tener otro div que sea, digamos, cart list. Y ahí es donde vamos a poner la lista. ¿Vale? Entonces, acá, en la función renderCart, tenemos que encontrar esa lista primero, ¿cierto? Entonces va list igual a document. Listo, ya lo tenemos. Console log para ver si está funcionando. Y un error. Listo, eso no es. Pero pareciera que de todas formas. Ah, bueno, obviamente, esto está en una función renderCart. Para que eso funcione, pues habría que llamar la función, ¿cierto? Y nulo, no lo está encontrando, que puse mal. Ah, bueno, me comí un guión bajo. Listo, ahí está. Ahora, por acá, aquí ya me une al renderCart para probar, pero la idea es que el renderCart pase cuando el usuario hace alguna cosa, ¿cierto? No es como que uno esté viendo a toda hora la lista del carrito, sino que eso seguramente es en un clic o en un hover. Pero para probar, por ahora lo dejo ahí llamándolo de uno. Listo, ya tenemos el elemento padre. Ahorita tendríamos que recorrer cada uno de los elementos que están dentro del cart. Aquí la cagué porque puse dos variables con el mismo nombre, ¿cierto? Uno el arreglo y otro como el contenedor. Entonces, más bien a este lo voy a llamar cart container. ¿Listo? Y ahora lo que tenemos que hacer es recorrer el otro, el que es un arreglo. Por cada uno de esos, crear un nuevo elemento y añadirlo al cart container. ¿Cierto? Entonces, cart list.forEach. ¿Cierto? Como es un arreglo, pues for each
el for each recibe una función. Y esa función que va dentro del for each recibe el elemento. ¿Se acuerdan? Ahora este elemento es cada uno de los objetos que es como este de acá abajo, ¿cierto? Que tiene name, price y ID. Entonces con eso tenemos que crear un nuevo elemento y añadirlo a este. ¿Se acuerdan cómo creamos un elemento? O sea, no este elemento, que es como el objeto. Vamos a cambiarlo para bien, obj, ¿cierto? Ahora tenemos que crear es un objeto del DOM, un elemento del DOM. ¿Se acuerdan cómo hacemos eso? Hola, siguen ahí, están recallados ahí. Profe, No, ¿no era profe. query selector o estoy confundiendo con algo más? Query selector, no, porque el query selector es para, le preguntamos al documento por algo que ya existe ahí. Lo que necesitamos es crear una cosa nueva. Pero si tienen algo parecido y es que retorna un elemento del DOM, ¿cierto? Por ejemplo, aquí el card container, pues ahora es un elemento del DOM con el que podemos hacer cosas. Cuando eso existe ya en el documento, pues es document.querySelector. Cuando no existe, sino que es algo nuevo que necesitamos crear, es document.createElement. ¿Sí? Y ese createElement recibe el tipo de elemento que queremos crear. Entonces, ¿qué elemento queremos crear? Cuando digo el tipo de elemento me refiero como a qué etiqueta es. Por ejemplo, un div. ¿Cierto? Y lo que les decía, pues esto se parece al query selector con que retorna todo el elemento. Entonces esto tenemos que guardarlo en una variable. Digamos, new item. ¿Sí? Entonces este representa ya como el elemento del DOM del carrito. ¿Sí? Este carrito, este elemento del carrito, pues, ¿qué información debería mostrarle al usuario? O sea, esto ya es lo que va a ver él en la lista. ¿Qué deberíamos mostrarle? El producto que escogió. Ajá, como la fotico, el nombre y el precio. Claro, la información que tenemos de ese producto, ¿cierto? Que esa información ya está guardada en el cart list, que es lo que estamos iterando, y ahora está en el objeto, que es cada uno ya. Entonces, por ejemplo, podemos decir new item.innerText, que sea igual al objeto.name. Entonces debería a ese new item ponerle el nuevo, como su texto interno, el nombre de ese objeto. ¿Cierto? Entonces, allí, en teoría, deberían acá aparecer cada uno de los nombres. ¿Por qué no aparecen? Que miren, aquí le estamos diciendo que cuando llamemos a render cart, vamos y buscamos ese cart container, recorremos cada uno de los elementos del arreglo, que sabemos que hay 4 porque aquí está el 4, ¿cierto? Y por cada uno de ellos traemos el objeto con, bueno, para mostrar ese objeto creamos un nuevo elemento y a ese elemento le ponemos el texto del object.name. ¿Por qué no se está mostrando todavía? Bueno, lo que pasa es que cuando yo creo un elemento, pues como que lo creo, pero él queda solamente aquí en memoria, ¿vale? Pero para poder mostrarlo, tengo que agregarlo a algún sitio. Por eso acá habíamos buscado el cart container para agregarlo ahí, pero todavía no lo hemos agregado. Entonces, básicamente acá
después de poner ese texto, podemos decirle cart container punto append child new item. ¿Sí? Si hacemos eso, ahí está. ¿Sí? Por ejemplo, aquí voy a agregar otro, digamos, este de acá. Y miren que el carrito, el número se actualizó, pero la lista no. Pero si yo recargo, miren que ahí está el nuevo. ¿Sí? ¿Tiene sentido? Bueno, seguramente lo que tenemos que agregar es más que solo el nombre, ¿no? Que decían por ahí de, pues es realmente el precio y también la imagen. Entonces, cuando necesitamos únicamente poner texto, podemos usar el inner text. Pero cuando necesitamos poner más cosas, que no sean solo texto, sino también algo de código HTML, hay que usar es inner HTML. ¿Sí? ¿De acuerdo? Inner HTML. Y acá le podemos dar código HTML. Para este les recomiendo que usen las comillas graves. ¿Sí? Porque las comillas graves me permiten tener varias líneas de texto. Entonces acá adentro podemos armar todo el elemento. Todo lo que pongamos aquí va a quedar dentro de este div que creamos. Entonces, por ejemplo, aquí podríamos poner un P que represente el nombre, por ejemplo. ¿Sí? Acá tendríamos que concatenar, ¿cierto? Más objeto.name, ¿cierto? Cuando usamos comillas graves, tenemos una forma mejor de concatenar. Vemos que allá tenemos un P y vamos a poner en un elemento small el precio para que sea un poquito más pequeño. ¿Cuál es la otra forma de concatenar? Signo de pesos y llaves. Que se parece un poquito a lo que haríamos en handlebars con las dobles llaves. Aquí simplemente pondríamos object.price. ¿Sí? Entonces pueden concatenar así o de esta forma. Y no tienen que abrir y cerrar llaves. Y vamos a ver. Ve, abrir y cerrar las comillas. Entonces, miren que ahí está el P y el small. Vamos a ver. Aquí está el cart list, que es el contenedor. Y adentro de cada uno está el elemento. Y el elemento tiene un P y un small. ¿Sí? Si ustedes le quisieran poner una clase a este div, ¿cierto? Por ejemplo, un cart item, ¿cómo le pondrían esa clase? No se puede poner como en vez del div que tú colocaste ahí como punto y el nombre de la clase. No. No, porque cuando le decimos create element, tenemos que pasarle únicamente el nombre del elemento, el tipo de etiqueta que es. O sea, aquí siempre tiene que ir o div, o p, o lo que sea que necesitamos Ok. crear, pero es el nombre de la etiqueta. Pero después de creado, queda aquí. Imagínense que este new item fuera como algo que traemos con el query selector. ¿Cómo le cambiamos la clase? Un toggle, ¿no? ¿Sí? Ah, no, estoy agregándolo con Pero un... lo que pasa es que el toggle lo que hace es poner o quitar. Y aquí realmente solo necesitamos es agregar. Ah, Pero con más o un add. menos. Entonces, new item punto class list punto add. Como siempre lo habíamos hecho. Entonces, cart _item, por ejemplo. Entonces, cuando recargamos, miren que ahora cada div
tiene cart item. ¿Sí ven? Ya, ahí está el carrito. Si ustedes quieren poner también la imagen, entonces pues, lo mismo. Ponen acá la imagen. Y en el source, bueno, hay que poner las comillas dobles. Y acá ponen object.image, por ejemplo, como sea que lo hayan guardado. Yo no lo tengo, ¿sí? Porque miren que acá yo no guardé IMG. Pero pues si ustedes van a usar las imágenes, seguramente pues tienen que acá guardar también la imagen. Si no lo guardan aquí en este objeto, no van a poder accederlo acá en este objeto de acá. ¿Sí? Recuerden que este es este mismo que guardan acá. ¿Cierto? Entonces, bueno, pero sería así, simplemente una imagen con source y ese elemento. Aquí pues de nuevo no me va a aparecer porque yo no las he guardado. ¿Listo? ¿Tiene sentido? Miren que es fácil, como 7 lineecitas de código. ¿Cómo sacaste las comillas graves? No, pues eso depende de cada teclado. Usualmente están por allá a la izquierda, arriba del tab, o cerca a las otras comillas. Si no, pues las buscan. Buscan una palabra en francés que tenga comillas y ahí la sacan. En portugués. ¿Vale? Ni idea, pues. Profe, pregunta. Profe, Sí, ¿Yo le puedo poner clase al P o...? claro. Sí. Entonces, ¿cómo haríamos para ponerle la clase al P? Recuerden que lo que estamos haciendo acá dentro de este string grandote de las comillas, esto es HTML al final, ¿cierto? Por eso se lo pasamos a linear HTML. Entonces, ¿cómo le pondríamos la clase? Simplemente class y Es normal, ¿no? sí, normal. ¿Qué punto? Pues simplemente aquí ya la clase. ¿Vale? Este de acá es diferente porque este no es, pues sí es un elemento de HTML obviamente, pero acá cuando lo tenemos en esta variable, pues la forma de hacerlo es con class liststat, ¿cierto? Pero acá que estamos escribiendo literalmente el código HTML, pues es de la forma normal, como si lo estuviéramos haciendo allá en el handlebars. ¿Listo? Listo. Miren que ahí está el P con la clase. ¿Sí? Mateo iba a preguntar algo también. era la misma pregunta, profe. Ok. Listo. Bueno, acá yo agrego algo al carrito y no se actualiza de una. Eso realmente no es un problema porque de todas formas esta lista no debería mostrarse siempre, ¿cierto? Esta lista debería mostrarse solo cuando el usuario hace algo. Entonces, ¿cómo hacemos eso? O sea, esto no debería llamarse aquí. ¿Cuándo debería llamarse eso? En el evento del clic, ¿no? ¿Sí? Puede ser cuando le demos clic de pronto a este botón. ¿Sí? Entonces yo necesito darle clic acá para abrir ese carrito. Entonces, ¿cómo haríamos eso? El cart button ya lo tenemos seleccionado, ¿cierto? Lo habíamos seleccionado para poder actualizar lo que tiene adentro. Ahora tendríamos que ponerle pues cart button punto add event listener, clic, y cuando le demos clic necesitamos que renderice el carrito. Ahí está. Vamos a ver cómo funciona eso. Supone que tengo 6. Listo, le doy clic y ahí está. ¿Vale? Si yo agrego otro elemento, lo agregué, ¿no? ¿Qué debería pasar cuando le dé clic? De nuevo. Pues que se muestre también el nuevo elemento que agregué. Bueno, miren lo que va a pasar. No tendría que poner como en el parcial que al final uno le ponía como load. Load, ¿cómo así?
pues como que en el parcial uno cuando lo hacía, Ujú. al final como que le da una opción de que lo recargara o algo así. No No me recuerdo. acuerdo cómo, pues creo que se ponía un load en vez de click, pero no recuerdo muy bien. No, no me acuerdo exactamente de qué va a hablar, pero vamos a probar. Aquí, ¿qué pasa entonces si le doy clic? Miren cuántos elementos tengo ahora. Aquí están los dos nuevos, sí. Pero ¿qué más pasó? Que todos estos los repitió. Aquí no ha agregado más. Y si le vuelvo a dar clic, que tengo 80 nuevos. ¿Qué creen que esté pasando? De que cada vez que le está uniendo a actualizar la lista no la está actualizando, sino que está como duplicando. Entonces, como que, o sea, no está sobreescribiendo los datos, sino que lo está duplicando. Claro, yo acá cuando le doy clic, busco el contenedor y a ese contenedor le agrego nuevas cosas. Pero si ese contenedor ya tenía algo, pues por eso es que me queda duplicado. Entonces, ¿qué tendría que hacer? ¿Cómo reemplazo? ¿O qué hago ahí? Básicamente, antes de entrar acá y agregar todo esto, tengo que como borrar el contenedor. ¿Vale? Porque si no me va a seguir pasando eso. Borrar el contenedor, la forma más simple es decirle como card container punto inner html es igual a nada. ¿Vale? Así como podemos decirle al inner html que tenga un código nuevo, ¿sí? También podemos decirle que tenga un string vacío. Y eso lo que hace es borrar lo que hay allá. Y al borrar el card container, pues básicamente estaríamos borrando todo lo anterior. ¿Sí? Vamos a probar. Entonces acá tengo 8. Si le doy clic, ahí están los 8. Si le doy clic de nuevo,